Vamos a ver ahora con mayor detalle qué trata exactamente el editor de gráficos. Aquí tenemos una animación en la cual tenemos un cohete que como podemos ver tenemos la posición, la escala y la rotación animada. Hagamos un pequeño previo de RAM para ver lo que ocurre exactamente y esto es lo que tenemos. Algo muy sencillito. La idea es tener varios valores para poder enseñar exactamente todo el poder que contiene el editor de gráficos. Bueno, pues como bien sabemos, tenemos que seleccionar la capa e irnos a editor de gráficos. Ahora mismo no tenemos nada, no podemos ver nada, ningún valor, etcétera, porque no tenemos ningún parámetro seleccionado. Sí, pues voy a ir, por ejemplo, a la posición, selecciono y podemos ver que tenemos el editor de gráficos está en modo de velocidad. Aquí podemos ver si ponemos el cursor encima de lo que es la línea, podemos ver que estamos a unos 516 píxeles por segundo, más o menos. Después volvemos a estar a unos 382, etcétera. Como vimos antes también, en lo que es la posición, podemos hacer clic sobre el botón este de aquí que dice separar dimensiones. Con lo cual, al hacer esto, en vez de ver lo que sería la curva de velocidad, vemos lo que serían los valores de espacio. Los valores de la X, que estaría en rojo, y los valores de Y, que estaría en verde. Si vuelvo a apretar sobre el botón, volvemos a estar en el modo de velocidad. Ahora me gustaría enseñarles este pequeño menú que hay aquí abajo en la parte inferior. Como vemos, dice elegir el tipo y opciones del gráfico. Cuando hacemos clic sobre él, dice que automáticamente nos selecciona el tipo de gráfico. Si hacemos clic en el de abajo en editar gráfico de valores, lo que nos va a enseñar es lo que hubiésemos obtenido haciendo clic en separar dimensiones. O sea, el valor de la X y el valor de la Y. Algo muy interesante también es que si ponemos el ratón encima de lo que sería un fotograma clave, nos da información. O sea, exactamente el segundo y el valor de los píxeles. En este momento, en el segundo 1, el cohete PNG está en un valor de píxel del X en 597 píxeles. Lo interesante también es que si movemos el cursor alrededor de lo que es la línea, podemos ver cómo los valores van cambiando. Con lo cual tenemos total control exactamente de dónde está nuestro cohete en todo momento. También, si cogemos ahora y seleccionamos el editor de gráficos de velocidad, veremos otra vez lo que veíamos al principio, que es los cambios de velocidad del cohete. Ahora, lo siguiente que podemos seleccionar es mostrar gráficos de referencia. Esto significa que dependiendo de cuál de estos dos tengamos seleccionado, en este momento tenemos editar gráficos de velocidad, si pongo mostrar gráficos de referencia, me va a enseñar el gráfico de referencia, va a ser el gráfico de los valores. No puedo editarlo, pero sí puedo seleccionar lo que sería la velocidad y hacer cambios. O sea que tendría una referencia visual nada más. Si vuelvo ahora y elijo editor gráfico de valores, y ahora selecciono mostrar gráfico de referencia, vemos ahora cómo tenemos en el fondo lo que sería la velocidad. Tenemos los valores, la velocidad. Por ejemplo, empiezo a mover yo aquí el punto y podemos ver cómo van cambiando también la velocidad. Aparte de ello, también podemos ver más de un valor o más de un parámetro en nuestro editor de gráficos. Para ello, simplemente tengo que apretar la tecla Shift o mayúscula y seleccionar escala. Y si acaso también quiero, rotación. Como podemos ver ahora mismo está todo un poco loco, puesto que nos está enseñando no solo los valores, sino los cambios de velocidad de cada uno de los valores que acabamos de enseñar. Entonces lo que voy a hacer es simplemente quitar el mostrar gráficos de referencia. Una ventaja que tiene After Effects es que cuando una vez que reconoce que tiene varios valores, él mismo te va a dar unos colores. Así pues nos está diciendo que la rotación, por ejemplo, está en una especie de azul. Y aquí tenemos la curva del azul. Después nos está enseñando una especie de carmesí, de verde, que sería este de aquí, que sería lo que sería la escala. Y, lógicamente, la posición rojo y amarillo.
Si seleccionamos uno nada más, vemos que ya tenemos el color gris, no tenemos ningún tipo de color aquí. Shift y selecciono la escala y ya nos está enseñando cómo funciona el tema de la escala. Si aprieto la escala, como podemos ver, automáticamente se adapta para nosotros poder ver qué es lo que está ocurriendo aquí. Puedo seleccionar este fotograma clave, por ejemplo, y aparte ya de los menús, tenemos aquí una serie de herramientas que al fin y al cabo son simplemente aceleración y desaceleración solamente o aceleración solamente. Hacer clic en este botón de aquí es igual que apretar el F9 o irse a animación, asistente de fotogramas clave, desaceleración y aceleración suave. Con lo cual, si yo selecciono este punto de aquí, le puedo dar una aceleración y una desaceleración. Y también, lógicamente, puedo hacerlo para que empiece a acelerar, hago clic en este botón de aquí, y para que desacelere, puedo hacer clic en este botón de aquí, que es desaceleración suave. Ahora la escala empezará lentamente, llegará al clímax, se quedará ahí un poquito, desacelerará y volverá a acelerar otra vez para encontrarse con la desaceleración final. Aparte de eso también tenemos otro tipo de elementos en el menú, como por ejemplo mostrar formas de onda de audio, lo cual suele ser bastante útil a la hora de hacer animaciones con audio. Mostrar los puntos de entrada y salida de la capa. Mostrar también los marcadores, si tuviésemos marcadores de capa. Nosotros siempre, a mí me gusta mostrar la información sobre la herramienta gráfica, con lo cual vamos a tener siempre ese pequeño menú a la hora de mover el ratón sobre nuestra trayectoria. Y el editor de expresiones. Bueno, más o menos hemos visto qué es lo que se puede hacer con el editor de gráficos. Vamos a ver ahora otras opciones dentro del editor de gráficos, con lo cual podemos cambiar nuestra animación de una forma avanzada. Como bien sabemos, podemos ir directamente a cualquier punto de aquí, seleccionarlo y cambiarlo. También sabemos que podemos cambiar la interpolación haciendo clic en estos botones de aquí, igual que estos también. Pero también lo que podemos hacer es trabajar con fotogramas en clave en grupo. Para ello vamos a seleccionar más de un fotograma clave. Lo haré haciendo un recuadro de selección. Ahora que tengo las tres fotogramas clave seleccionados, voy a hacer clic sobre el botón este que dice mostrar el cuadro de transformación. Al hacer clic sobre esto, tendremos un cuadro de transformación muy parecido a lo que es un cuadro de transformación de la capa en el panel de composición. Lo que nos permite esto es lo que nos podemos imaginar. Podemos ahora mover libremente nuestra animación en el eje X o Y, siempre teniendo en cuenta que podemos utilizar, si queremos, la tecla mayúscula para asegurarnos de que solo vamos a movernos en el eje horizontal o en el vertical. Y no solo eso, también podemos hacer que nuestra animación sea más lenta o más rápida. Si nos vamos al recuadro de transformación y selecciono lo que serían los lados, puedo hacer que esta animación dure más o dure menos. Y no solo eso también, si nos vamos a las esquinas superiores o inferiores, podemos cambiar y podemos distorsionar lo que sería la animación. Con lo cual podría hacerla que fuese más larga y que no fuese la animación tan pronunciada. O sea, que no escalase tanto. Aquí estamos en una escala bastante chiquitita, de un 17% más o menos, y aquí vamos a subir a un 38%. Bueno, pues lo mismo, puedo bajarlo mucho más para que esta escala sea de un 31%, o puedo incluso pronunciarla mucho más para que fuese, por ejemplo, de un 47%. Entonces realmente tenemos muchísimo poder dentro de lo que es el editor de gráficos.